Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica, soy psiconutrióloga, educadora en diabetes y estoy haciendo una maestría en psicología clínica. El conjunto de psicología y nutrición puede ayudarte a lograrlo de una manera más fácil. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, el día de hoy el tema es mi relación con mi cuerpo. Este es un video un poco más anecdótico. Quiero hablar de mi experiencia con mi relación con mi cuerpo, ya que es algo que promuevo mucho en consulta con cada una y cada uno de mis pacientes. El mejorar no solamente su relación con la alimentación, sino que también tengo otro video de este tema. Ahí, pues búsquenlo, vayan a él y véanlo. No solamente promuevo eso, sino también que promuevo que haya una mejora en la relación que tienen ellos o ellas con su cuerpo. Pero todo empezó conmigo. Pues hace muchos años, bueno, yo llevo trabajando como nutrióloga muchos años, como psiconutrióloga un poco menos, aproximadamente como 4 años, más o menos. Pero ha sido como un viaje largo el tema de mi cuerpo. Pues es como era, como es ahora, ¿no? Y todo porque bueno, creo que este es un mal común, o por lo menos es un mal que me he encontrado mucho en consulta y que incluso yo lo sufrí. Y sí hablo en pasado porque creo que ya no es así. Es esta parte de no querer mi cuerpo, de odiarme, de no gustarme como me veo y querer cambios desde una desesperación porque creo que va a haber un cambio radical en mi vida cuando haya un cambio en mi cuerpo. Y es algo que encuentro como muy frecuente en la consulta, que también cuando empecé a estudiar psiconutrición fue un tema del que me hablaron mis maestras de la certificación, que si me están viendo, hola, y que les agradezco infinitamente porque ambas me decían mucho esta parte de todo lo que aprendas, aplícalo primero en ti y después lo aplicas a tus pacientes. Entonces, sí hay un antes y un después de mi relación con mi cuerpo y quiero empezar hablando de cómo era mi relación con mi cuerpo. Era muy conflictiva, era un vaivén de emociones y de sentires en donde casi nunca era positivo, o sea, casi todo el tiempo era, pero hay que hacer este cambio, este otro. En mi caso, yo nunca sufrí como una presión por parte de mi mamá o de mi papá de que cambiara partes de mi cuerpo. Creo que la primera vez que recuerdo haber sido consciente de mi cuerpo sí fue negativa y fue en la escuela. Recuerdo perfecto, no recuerdo la edad, pero sí recuerdo que estaba en la primaria y fue gracias a un compañerito de la escuela. No recuerdo su nombre tampoco, creo que mi mente lo bloqueó, pero sí recuerdo que pues en casa nunca fue como un tienes que engordar o enflacar. De hecho, creo que siempre tuvieron una percepción de mí como pues estás bien, ¿no? O sea, nunca, mi mamá jamás hizo mención ni de mi cara, ni de mi cabello, ni de mi forma corporal. Mi papá tampoco, sí me decía que me peinara porque no me gustaba peinarme, pero creo que no era algo que me generara como conflicto, o sea, como que me dijera me veo fea despeinada, que sí me lo llegó a decir, recuerdo, pero no fue algo como que me afectara. Pero sí recuerdo a este compañerito de la escuela, creo que fue en tercero de primaria, si no mal recuerdo, en donde él se refirió a mis pecas como algo asqueroso. Entonces recuerdo mucho, esa fue la primera vez que fui como consciente de algo que tenía mi cuerpo, pero desde un punto negativo. Fue como, entonces las pecas son feas. Y es algo que es muy característico de mí, ¿no? A lo mejor no se ve en cámara, pero tengo muchas pequitas y me gustan mucho ahora porque pues está como en esta parte así, ¿no? Como se las llegan a pintar a las muñecas. De hecho, recuerdo que tenía una Cabbage Patch con pequitas y pues las tengo como en esta parte de aquí. Pero me acuerdo mucho que este niño dijo que asquerosas eran mis pecas. Y
sí recuerdo haberme sentido muy mal. Creo que jamás lo mencioné a nadie. Creo que es la primera vez que hablo de este punto. Pero de ahí empecé a ser como más consciente de que había cosas en mí que no eran buenas, que no eran bonitas, o que iban a hacer que la gente me rechazara o que no me quisiera, porque pues era feo que yo lo primero que mostrara fueran estas pecas horribles. Y después recuerdo la segunda vez que fui como muy muy consciente de esta parte. O sea, sí era como no me gustan mis pecas, que recuerdo creo que tenía 9, 10 años. Pero por ejemplo con temas de mi cuerpo no hasta más adelante. Y empezó casi todo en mi caso ha sido como más en la cara, en donde más o menos como a los 12, 13 años empezaron a no gustarme mis cachetes porque yo decía que estaba muy cachetona y que mi nariz, recuerdo perfecto que empezó a no gustarme mi nariz. Esto ya no fue porque alguien me lo dijera, sino porque empecé ya a ver revistas. Me acuerdo mi abuelo tenía un puesto de revistas y mi tía, una de mis tías, la más chica, tenía una colección de revistas que a mí me encantaba así como revisar y esto. Entonces yo veía a las chicas y me acuerdo mucho de una vez que vi en una revista un artículo en donde hablaban de las rinoplastías y que era bonita una nariz perfilada, pequeñita, y pues yo sentía que mi nariz era más como de bolita. No sé si alguien aquí sea de mi generación, o poco antes, pero en mi familia es como muy habitual que a las niñas de la familia les regalemos una muñeca Cabbage Patch. Y yo tenía esas muñecas que tienen la nariz como de bolita. Y yo sentía que mi nariz era así. De hecho, sigo diciendo que mi nariz es como una forma de una bolita. Entonces no se veía como se suponía que debía verse según esa revista y según ese artículo. Entonces empecé a ponerle como mucho foco cuando me veía en el espejo. Decía, bueno, tengo estas pecas horribles y tengo esta nariz de bola horrible que no debe ser así, ¿no? Porque pues incluso en las revistas yo veía que las chicas no se parecían nada a mí, eran todas delgadas, de tez blanca, que no tenían cachetes, o sea, eran unas caras así como muy afiladas. Entonces empecé a ser como más consciente de las partes que no me gustaban de mi cara. O sea, en mi casa ha sido un poco más hacia ahí, pero también en mi cuerpo. Y me acuerdo que fue más o menos como a los 15, 16 que ya me empezaban a gustar los niños. Que yo decía, bueno, ahora estoy demasiado flaca. Porque en aquel entonces, me acuerdo, sí estaba como de moda el cuerpo muy, muy, muy delgado. Fue por allá de los 2015, 2016. Pero tenías que ser muy delgada, pero con mucho busto y con muchas pompis. Y bueno, los que me conocen en persona saben que soy muy delgada y que busto no tengo mucho y que tampoco tengo mucha pompi. De hecho, algo que me acompleja a la fecha es el que no tengo pompis, algo que estoy muy planita de atrás. Bueno, ya no me acompleja demasiado, pero bueno, en aquel entonces sí, porque pues a los niños les gustan las chicas, que ahí fue como justo mi enfoque cambió un poco, ya no fue tanto las revistas, pero volvieron a ser los niños, ¿no? Como aquel niño que me dijo que mis pecas eran horribles. En este caso no era como que alguien o algún niño me dijera que era horrible mi cuerpo, pero sí era como, es que a los niños les gustan las niñas que tienen muchas boobies y muchas pompis y que son muy delgaditas. O sea, cumplía con él, soy muy delgadita, che, pero no tengo pompis, no tengo busto, entonces no le va a gustar a los niños. Y entonces me acuerdo mucho, y de hecho mi mamá yo creo que se va a reír cuando escuche esto, porque me acuerdo mucho de mi primer novio, que pues bueno, fuimos noviecitos y después él me dejó. Nunca dijo nada acerca de mi cuerpo, pero sí me sentí como muy rechazada y dije, probablemente algo de mí, de mi cuerpo no le gusta, o de mi cara, o algo tengo. Y entonces como que siempre era todas mis desgracias eran porque mi cuerpo no era suficientemente bonito como tendría que ser. Que este niño jamás me dijo nada, pero bueno. Y siempre como que todo mi éxito, mi fracaso tenía que ver con mi corporalidad. Y en aquel entonces, en los 15, 16, en mi adolescencia, pues era el tema de los niños. Más adelante, como en mis 20s, me seguía complejando mucho, porque recuerdo que más o menos cumpliendo 19, 20 años, yo subí mucho de peso
y pues ya era como, ya estoy panzona y no tengo pompis y no tengo boobies, entonces ya me veo más fea y empecé como a vestirme en capas para que no se viera mi pancita ni se vieran. De hecho, a la fecha muchas veces uso como ropa que me tape las pompis porque pues me sigue acomplejando, ya no en el mismo grado, pero me sigue acomplejando, como lo dije hace ratito. Entonces, en los 20 fue un poco más hacia es que ya estoy gorda. Y no me gustaba. Entonces dejé pasar muchas oportunidades de trabajo, de amistades, de negocios, porque no me sentía lo suficientemente segura. Y entonces sí decía mucho bueno, cuando sea más delgada y cuando... Incluso recuerdo, a ver, aquí me vino en la mente, en algún momento incluso me acuerdo que se puso muy de moda porque eso sí ya fue en los 2020 más o menos, se puso muy de moda una cirugía que pusieron muy de moda las Kardashian, que en lo personal no son algo que yo siga mucho, pero todo el mundo conocemos a estas chicas y ellas pusieron muy de moda, de hecho ese artículo recuerdo haberlo visto en internet, que pusieron muy de moda la cirugía BBL, que era como para agrandar las pompis. La llegué a cotizar incluso, porque sí dije, probablemente esa es la solución, porque voy al gimnasio y no pasa nada. Pero yo no era consciente de que iba al gimnasio 2 días y ya quería un cambio, ¿no? Y que también mi alimentación pues no era como la más adecuada si yo quería ganar masa muscular. Pero bueno, también traía como otros temas, pues sí, la relación con mi cuerpo al ser muy caótica, también era muy caótico todo lo que yo pensaba de mí, ¿no? Porque no creía en mis capacidades, no me creía lo suficientemente, por ejemplo, inteligente, no me creía lo suficientemente buena para muchas cosas, entonces por eso dejé pasar muchas oportunidades. Entonces yo decía, pero cuando tenga ese cuerpo, y creo que por eso llegué hasta el punto de cotizar una cirugía, porque yo quería ese cuerpo ideal, porque en mi cabeza iba a ser mucho más fácil lograr todo lo que yo quería. Y bueno, afortunadamente llegó pandemia. En mi caso sí puedo decir afortunadamente, porque aunque pues como todos me la pasé encerrada y no tenía trabajo, llegó a mi vida pues estudiar psiconutrición. Empecé a estudiar esto y fue cuando me puse como más enfoque en mí, ¿no? Entonces ahora sí es cómo es ahora mi relación conmigo. Estas maestras me ayudaron muchísimo en este crecimiento personal con respecto a mejorar mi relación conmigo y con mi cuerpo. Y también recuerdo mucho que empecé terapia, bueno, más bien fui más constante en mi terapia, porque antes de esto sí iba y venía. Y empecé a ser como más constante en mi terapia, porque creo que esa frase nunca se me va a olvidar, todo lo que aprendas, aplícalo primero en ti, porque tú eres el mayor ejemplo para tus pacientes, y si tú no estás bien, pues va a ser más difícil que ayudes a tus pacientes. Entonces, pues todo lo que aprendía en estas clases lo aplicaba primero a mí. Siempre me ha gustado mucho leer, pero antes de eso yo leía mucho novelas y esto, y ahí fue cuando empecé a leer otro tipo de libros que eran más como, bueno, en mis tiempos les llamaban de autoayuda, pero pues también son de autocuidado o estos libros de autoconocimiento, que me gusta más llamarlos así. Empecé como a leer un poco más, algunos fueron propuestas de mis maestras, otros los fui conociendo en el camino, pero también mi terapeuta, mi última terapeuta, también me recomienda libros para leer, y pues empecé como a priorizarme. Al hacer todo esto pues empezó a mejorar mucho mi relación con mi cuerpo. Todavía hay cosas que me causan un poco de conflicto, como lo dije, lo que en todo el video, mis pompis es uno de los conflictos que tengo, y no me gusta ya llamarlo conflicto porque realmente no es como que me genere un malestar y que me haga llorar o que me haga decir no voy a algún lado, sino todo lo contrario, es como bueno, quiero que crezcan un poco, quiero que tengan forma, pero ¿qué voy a hacer? O sea, como que ya paso a la acción un poco más, con más facilidad, porque entiendo que esta es mi realidad ahorita, pero que depende de mí cambiarla. Que es una área de mi cuerpo que puede modificarse y que no necesito pagar una cirugía, pero sí que va a llevar un tiempo y que necesito ser constante, pero verlo desde estoy haciendo este cambio porque me quiero mucho y pues esta parte no me agrada, pero está en mí cambiarla. Entonces
La relación con mi cuerpo ahora es más amorosa, es más empática. Puedo ver todo lo que me gusta de mí, lo que no me gusta también, porque bueno, mis pompis no es lo único, también hay otras áreas de mi cuerpo que me gustaría que fueran un poquito diferentes, pero también entiendo que son parte de mí. Una, por ejemplo, que creo que nadie sabe, es los dedos de mis pies son muy largos. Antes me causaban bastante conflicto, ahorita ya no, sí me gustan mucho. Y digo, es parte de mí, es como mi herencia familiar, porque bueno, mi corporalidad es una herencia de mi papá y de mi mamá. Entonces, empezando a verlo de esta manera, ha sido más fácil también poder hacer cambios de donde se puedan hacer cambios. Y hay otras partes que no, entonces esas pues es abrazarlas con amor y entender que es mi herencia familiar. Me ha ayudado mucho. Y esto me ayudó mucho mi terapeuta también. Y pues también diversos cursos que he hecho para pues aprender más de estos temas que tienen que ver con la relación con el cuerpo, con la alimentación, con el comer emocional, que también lo he ido entendiendo en mí. Y pues, ¿qué hice o qué hago? Más bien, ¿qué hago para seguir mejorando mi relación conmigo? Es justo, como les dije, pues leer mucha información acerca de estos temas, pero no solamente en internet. Busco libros que me puedan ayudar en el tema que quiero abordar. Si, no sé, entiendo que estoy teniendo como temas de alimentación, busco algún libro que tenga que ver con alimentación consciente, por ejemplo, y pues voy aplicando esto. El de los últimos que he leído tienen que ver con los lenguajes del amor y cómo aplicarlos a ti, pero también cómo aplicarlos a tus relaciones interpersonales. Como les dije hace rato, y creo que en todo el video, que esto lo aprendí con estas maestras de la certificación de psiconutrición, todo lo que aprendo lo aplico primero a mí. Entonces, todos los cursos que tomo, todos los videos que veo en YouTube, porque también de YouTube he aprendido mucho, lo aplico primero a mí o trato de aplicarlo primero a mí. A veces también me siento, no sé, hablar con mi hermano, con mi mamá o con alguna amiga y les pido que me digan como pues, qué ven en mí o qué cosas han aprendido incluso de mí. Entonces eso también me ayuda a ver lo que he aprendido conmigo. También estoy aprendiendo, porque esto sí lo estoy aprendiendo, me cuesta trabajo, pero lo estoy aprendiendo, a pasar tiempo conmigo, a irme a tomar un café conmigo, a ir a comer sola conmigo, a hacer cosas. Para mí incluso estar un sábado o un domingo en mi casa sin hacer nada y disfrutar de mi compañía es algo que también estoy aprendiendo. Me ha costado, pero eso también ha ayudado a mejorar mi relación con mi cuerpo, porque antes no podía verme en el espejo sin ver lo negativo. Entonces me costaba como mucho pasar tiempo conmigo y el aprender a pasar tiempo conmigo me ha ayudado a mejorar mi relación conmigo y con mi cuerpo. Tengo una lista de virtudes, esa también es otra cosa que hice, que en esta me ayudó mucho mi terapeuta. Tengo una lista de mis virtudes, de mis capacidades, de mis habilidades y cada que puedo la leo para recordarme que pues no solo soy un cuerpo, también tengo mucho que aportar a los demás y a mí misma. Escribir me ha ayudado mucho también. Tengo una libreta que llevo conmigo a todos lados, que de hecho algunos pacientes ya la conocen, se las he enseñado. Y ahí no nada más escribo los pendientes que tengo o cosas que tengo que recordar, sino que también le dedico un pedacito cada día a escribir cómo estuvo mi día, como si fuera un diario, cómo estuvo mi día y esto. Y a practicar gratitud a través de la escritura me ha servido mucho. Todos los días escribo mínimo 3 cosas que agradezco en ese día, porque regularmente lo hago en la noche y si me da tiempo, pues lo hago en la mañana o entre consultas, porque esa libreta anda conmigo a todos lados y lo escribo. Casi nunca se queda en la libreta, prefiero esa hoja deshacerme de ella para que tener como esta idea de seguir escribiéndome y recordándome todos los días pues lo bueno de mi día, lo que me aprendí de ese día, lo que superé ese día. Trato de enfocarlo como a lo bonito de ese día, a lo positivo de ese día. Incluso cuando fue un mal día, el entender que pues hoy no fue un buen día, pero no sé, ayudé a esta paciente con esto, pero no sé, disfruté de la caminata a la casa. Entendí que, no sé, no todos los días son bonitos. O sea, también escribo como eso, desde un ángulo útil. Me gusta más llamarlo así.
y agradezco 3 cosas en el día. Eso es algo que también me ha ayudado mucho porque me hace entender que no solamente soy mi cuerpo, soy muchas cosas más allá. Y ver a mis amigos. Trato de verlos, a lo mejor no todas juntas o todos juntos, pero sí trato de mantenerme como en contacto, ya sea por llamada, porque algunos no viven cerca, por lo menos un mensaje de repente, y pues una que otra que tengo esa facilidad de ver, pues trato de verlas lo más seguido que pueda, pero me he enfocado más en el preguntarles cómo están, en enfocarme también en ellas. Y también he hecho como una limpieza de mi círculo. Y aquí les voy a recomendar un libro que se llama Querida Yo, tenemos que hablar, conócete y sé feliz contigo. Este sí lo tengo aquí hoy, porque hoy estamos en el consultorio, entonces los libros regularmente los dejo aquí, porque se los llevo a recomendar a los pacientes. Entonces este libro me ayudó justo a poder hacer esa limpieza de mi círculo y a aprender a poner a las personas así que en donde pertenecen, no desde no desde un ángulo negativo, sino que aquí habla, voy a spoilear un poco el libro, de una burbuja, que tenemos todos que hacer una burbuja y no todas las personas entran en esa burbuja y que las personas que están en esta burbuja, cuidarlas. Y también son personas que te van a cuidar a ti. Entonces tener un círculo de amigos y familia y personas, más bien personas, que entran en esta burbujita, pero que también hay diferentes tipos de burbujitas. Pero yo tengo como justo mi burbujita de apoyo psicoemocional, y esas personas son a las que recurro cuando quiero sentirme bien o no la estoy pasando bien o esas personitas entran ahí y trato de yo hacer lo mismo para ellas. Y esto pues me ha ayudado muchísimo. Entonces, si quieren, pueden comprar este libro, les puede ayudar. A mí me ayudó mucho para entender esta parte de incluso de que no siempre voy a estar bien, que está bien no estar bien en ocasiones, y de esto habla este libro también. Entonces, eso ha sido como mi camino a mejorar mi relación con mi cuerpo, y hoy puedo decirles que me amo mucho mi cuerpo. Todas las partes de ella, hay cosas que no me gustan de mi cuerpo, como creo a todos, pero estoy aprendiendo a vivir con ellas, con las que no puedo cambiar, y con las que sí, pues entender que pues depende de mí hacer ese cambio. No es un camino fácil, pero es un poquito más fácil cada vez. Y bueno, pues esto es todo por el video de hoy. Este video es más de experiencia personal. Espero que mi experiencia personal con respecto a cómo ha ido evolucionando mi relación con mi cuerpo les pueda ayudar para que o tomen conciencia o busquen ayuda si la necesitan, o algo que les dije por aquí les haga como sentido y haya empatizado un poco con ustedes. Este video pues lo hice desde mi perspectiva personal de cómo ha sido esta evolución. Yo sé que no sé todo de todo, y sí creo y soy muy fiel creyente de que no todo es para todos. Por eso creía que era importante hablar desde mi perspectiva cómo ha sido mi evolución con mi relación con mi cuerpo. Y bueno, pues espero que algo les ayude y que pueda aportar a su proceso. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video, no sin antes decirles que pues quiero escucharlos, quiero leerlos aquí abajo en comentarios si tienen algún comentario, alguna pregunta, si quieren dejarme su experiencia con su relación con su cuerpo, me gustaría leerlos. También si quieren consulta conmigo, les voy a dejar aquí abajo los links para las agendas y seguirme en todas mis redes sociales, no lo olviden. También no olviden picarle acá y acá y acá y a todos los botones para que se suscriban, la campanita para la notificación para el siguiente video y compartirlo, porque seguro a alguien le puede ayudar mucho este video. Y pues ahora sí, nos vemos pronto. Adiós.